Soy José Manuel de Molina y te invito a conocer el patrimonio cultural de Alhaurín de la Torre. Su historia, su gente, sus tradiciones, sus lugares de interés. Porque nos gusta disfrutar de nuestro pueblo, porque nos encanta compartirlo. Comenzamos Alhaurineando. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Alhaurineando, que hoy no va a tener H intercalada, esa que tenemos ahí, esa H muda que no suena. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un Alhaurineando muy andaluz en la forma de hablar que tenemos los andaluces, y para ello contamos con un invitado experto en esta materia, de esta forma de escribir el andaluz, que se llama Juan Porras, que viene desde Mijas. ¿Qué tal, Juan? Pues nada, muchas gracias por invitarme y aquí estamos, para echar el rato. Muchas gracias. Eres todo un personaje, desde luego, experto en la materia que vamos a hablar, en esta forma de escribir. Definiremos si es una gramática del andaluz o una forma de llevar a la escritura la forma, las hablas, que también son distintas, que tenemos en Andalucía. Tú, desde luego, tienes un currículum donde empezaste estudiando filosofía por la Universidad de Granada y después te doctoraste en antropología por la Universidad del País Vasco. Me has traído aquí uno de los libros, que fue tu tesis doctoral, ¿no? Negación, Punk en Euskal Herria se llama el libro, ¿no? Vamos a empezar por ¿de qué se trataba esta tesis doctoral? Bueno, esto es una reelaboración un poquito más corta de la tesis. La tesis era Negación Punk en la sociedad vasca y es un estudio de todo el movimiento punk, de la parte musical, artística, sociológica, cultural, estética, pues de ese movimiento tan importante que todavía continúa una parte de él, pero que tuvo su desarrollo fundamental en los años 80 y 90 en el País Vasco y unas partes también en esa época y posteriormente aquí en Andalucía, ¿no? Porque era contemporáneo un poco del movimiento punk internacional, ¿no? ¿Y por qué te centraste en aquella zona del País Vasco? Pues como yo estaba ya acabando la carrera allí y ya empecé con la tesis doctoral, pues decidí coger un tema que era un poco salirse un poco de la antropología tradicional, de estudiar un poco al vasco prototípico de los caseríos, de esto y lo otro. Y yo voy a estudiar fenómenos modernos de la sociedad vasca y también como yo me gusta de ir a los conciertos y de estar en las fiestas de ese tipo, pues mejor. El mundo rockero, pues ya aproveché un poco mi conocimiento previo y el conocimiento acumulado que tuve a través del trabajo de campo para hacer esta tesis, ¿no? Conoces a Alhaurín de la Torre, has estado aquí, estuviste en cierta ocasión invitado por la PDS, la Plataforma de Defensa de la Sierra, en una charla en un instituto de Alhaurín, ¿no?, para hablar de la Sierra de Mijas, que también, si tenemos ocasión, hablaremos al final. Y además eres profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, donde das una asignatura de cultura andaluza, ¿no? Sí, doy otras asignaturas también, depende de cada año pero sí que llevo desde hace 8 años dentro del mismo equipo docente de la asignatura de cultura andaluza y la verdad es que es una experiencia muy motivadora. Son unos contenidos que estamos dando que es muy difícil, solo sé que, por ejemplo, creo que el único sitio que se da cultura andaluza es una pequeña parte en etnología andaluza, en la parte de la Universidad de Sevilla, que es la otra universidad pública, que yo estoy en la Pablo Olavide, esta es la otra, y de la Universidad de Málaga también, pero dentro de otras carreras. Y el resto de universidades andaluzas que yo tenga conocimiento no se dan estos contenidos específicos de la asignatura cultura andaluza, ¿no? Y una pena. ¿Y qué dais? Porque claro, todos hemos estudiado cultura andaluza, pero dentro de una cultura española, que no ha estudiado el siglo de oro con Murillo, con Velázquez, andaluces, o que no ha estudiado, no sé, tanta gente en la literatura. ¿Qué hacéis? ¿Qué dices concretamente? ¿Qué enseñas en esa asignatura? Bueno, la asignatura de cultura andaluza tiene unos enfoques, varía un poquito el enfoque dependiendo de la carrera en que esté, o si es de trabajo social, o también la damos en educación social, en sociología, en humanidades, etcétera. Varía un poco el enfoque, pero básicamente un recorrido, tiene una parte histórica, una visión de la historia del pueblo andaluz, de la etnicidad andaluza, de cómo se va conformando lo que es esta singularidad de lo que es lo andaluz. Tiene esa parte histórica y después tiene una parte de alguna manera de los contenidos culturales de nuestra sociedad, ¿no? Entre ellos, pues, cosas tan conocidas como, por ejemplo, el flamenco, que el flamenco es andaluz, que recoge, bueno, si no sabrán los televidentes,
que recoge 3 aportes, ¿no? Que sería la parte gitana, que es un aporte que vino posteriormente tras la conquista castellana, más o menos contemporáneo del aporte negro-africano, y un aporte originario, que es el aporte indígena, que es la parte morisca, y un poco de ahí el flamenco moderno viene de esas tres patas, ¿no? Pues bueno, damos flamenco, también damos la parte sociológica, la parte de la economía, de la evolución de la modernidad hasta ahora, y sobre todo la parte de la actualidad, de por qué Andalucía sigue siendo una sociedad o un país subdesarrollado con respecto al entorno europeo que se nos presupone. De cómo, a pesar de que la gente pueda ver como que tiene más comodidades con respecto a las generaciones anteriores, el nivel de disfrute de esta serie de comodidades y de la calidad de vida con respecto a nuestras generaciones anteriores, ese salto es mucho menor que lo que pasa en otros lugares de Europa, que ese salto ha sido mucho mayor. Y sin embargo, bueno, en fin, vamos viendo una serie de aspectos: economía, historia, expresiones artísticas, la parte también de minorías étnicas en Andalucía, y después también dentro de las expresiones artísticas dentro de las expresiones artísticas o complementando las expresiones artísticas, la parte también de una parte fundamental que entendemos de la cultura andaluza, que es la parte lingüística, la parte de la lengua andaluza, y todo esto, ¿no? Ahí vamos a llegar, pero hay otro escritor andaluz también, Tomás Gutiérrez, que precisamente hablaba del colonialismo, ¿no? De que una de las causas de todo eso que tú estás diciendo, él lo achacaba al colonialismo, en este caso español, castellano. Tú eso lo compartes, brevemente, porque tenemos que hablar más del tema lingüístico, ¿no? Pero... Hombre, el planteamiento que tiene Tomás Gutiérrez, la verdad que sí, comparto bastante, además que lo conozco, y él es también miembro de la asociación que estoy yo, de la Sociedad para el Estudio del Andaluz, de la CEA, y básicamente lo que viene a plantear es que tras la conquista del Reino de Granada, que era el último reino independiente en el que formaba parte la provincia de Málaga, y los pueblos de aquí, de Mija, los dos Laurines, Coín, todo esto éramos parte del Reino de Granada hasta 1833. Ese Reino de Granada ya era castellano, una especie de autonomía ya del reino castellano, y lo que hubo desde la conquista de finales del siglo XV hasta ya lo que es la construcción del Estado-Nación España, pues bueno, todo esto ha sido un proceso. A los principios fue una limpieza étnica brutal con respecto a la población nativa de aquí, granaína, andalusí, algarbeña de nuestra zona. Pues fue una limpieza étnica de sustitución en base a unas excusas de tipo como de identificar la parte religiosa con la parte de ciudadanía y de cultura, y entonces pues bueno, ahí los que no fueron de alguna manera eliminados físicamente o expulsados en los distintos decretos de expulsión en los siglos posteriores, pues bueno, quedó los que pudieron salvarse o los que de alguna manera repoblaron esta zona desde la Baja Andalucía, que ellos ya que sí que llevaban mucho tiempo castellanizándose de alguna manera o mentalizados, pues bueno, pues de alguna forma, y basado sobre todo en de alguna forma, tanto desde los orígenes culturales de esa población autóctona, morisca en general, se le suele denominar cristiano morisca, no hay que olvidar, la gente, morisco no es musulmán, no es un cristiano nuevo, convertido a... Y por otro lado, por la parte colonial, por el sentido de la cuestión económica, ¿no? De cómo el pueblo andaluz pues, no posee el control de sus medios de producción, ni de su capacidad de dirigir su devenir económico social, ¿no? Ha utilizado antes una palabra, algarvía, en la zona oriental de Málaga, ¿no? Es lo que viene a la palabra árabe algarb, ¿no? Y de ahí la diferencia con la sarquía. La zona oriental, la sarquía, y la occidental, no sé si lo he dicho antes bien, la occidental. Sí, pues yo para no liarme, lo digo en andaluz, levante y poniente. Levante y poniente. Claro que es más fácil. Precisamente ha utilizado esa palabra, y en la algarvía, en donde nos encontramos, en Alaurín de la Torre o Mijas, toda esta parte al poniente de la ciudad de Málaga, empezáis a desarrollar, tú eres uno de los exponentes, de escribir el andaluz, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de decir, bueno, vamos a escribir en andaluz? Bueno, la verdad, surgió, yo creo que de alguna manera, cuando yo empecé, fue como una especie de rebeldía individual. Yo no sabía de que otra gente estaba haciendo lo mismo o tenía muy pocas noticias.
Fue una especie de rebeldía individual cuando yo fui al instituto en Fuirola. Los de Mijas no teníamos instituto, teníamos que bajar a la costa allí. Y éramos una especie de minoría bajábamos de la sierra como si fuéramos bandoleros, los niños más nos marginaban por catetos, ¿no? Claro, por brutos, tal y cual, y los de Fuirola pues eran más fisnos, más de otras clases sociales. Y entonces pues pero bueno, eso era un problema de cosas del patio, ¿no? El problema fue cuando el profesor de lengua española, de lengua, que se llamaba entonces, nos obligaba, o llegó, yo era un empollón, o sea, yo tenía muy buenas notas, era de la clase todo sobresaliente, estas cosas así, y este profesor, que recuerdo que era de Jaén, precisamente de Jaén, me llegó a decir o casi amenazarme con que me iba a bajar la nota si no hablaba bien en clase. Y entonces lo primero que a mí me fastidió un poco eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Después para mí eso me estimuló y fue un reto que unió mi rebeldía al reto, ¿no? Con lo que, para que no me bajara la nota, aprendí a hablar castellano, fui esforzándome de alguna forma y también fui consciente de que a partir de ese momento sabía que si me pedían ese tipo de examen para superar mi estatus social o encontrar trabajo, o que el profesor de lengua me pusiera la nota, pues podría utilizar, bueno, me cambio al normal. Vuelve al andaluz. Vuelvo al andaluz. Entonces, bueno, pues eso fue un poco en mi caso fue una rebeldía individual, y continué un poco ahí escribiendo cosas, preocupándome, copiando pues, sí, letras de cante de flamenco, de mi abuela, de mi abuelo, y varios años después me di cuenta de que esa rebeldía individual no era solo mía, sino que había otros rebeldes andalófilos individuales sueltos por ahí, y empezamos como a contactar. Eso fue en los inicios de la socialización masiva de Internet. Ajá, y hacéis la un poco antes de empezar Internet, ya con Internet nos pudimos comunicar mejor y empezamos, decidimos de juntarnos, de tener un encuentro, y ahí fue donde surgió la idea de la primera Junta de Escritores en Andaluz. 2002, que has traído varias actas también, de las que entonces estoy celebrando. Fueron allí, la organizamos allí en Mijas. Este es el libro de la segunda, las dos primeras fueron allí en Mijas. Este es el libro de la segunda Junta de Escritores. El primero no lo he podido, estos libros están colgados en PDF en Internet. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues ya... hacéis la... Junta de Escritores en Andaluz, en castellano, Reunión de Escritores en Andaluz. Y después Second Meeting of Andalusian Writers. También lo pone en inglés, sí. También en inglés. Y después esa sociedad con Z también, de Escritores en Andaluz, que hacéis en 2006 también, ¿no? Sí, la CEA, la Sociedad del Estudio del Andaluz. Lo otro es Junta de Escritores, esta es Sociedad para el Estudio del Andaluz. Pues ya fue, lo primero era como el congreso, el encuentro, y a partir de ahí ya de los debates que había, de las distintas ponencias y demás, pues se vio la necesidad de que ese encuentro, esa junta que habíamos tenido, pues tuviera darle una forma de algún tipo de organismo, de institucionalización, no solo como movimiento social, sociolingüístico, sociocultural, y entonces pues ya creamos esa sociedad para el estudio del andaluz, ¿no? Pero Juan, el andaluz no es solo uno, es decir, hablamos de hablas andaluzas, pues no es lo mismo el andaluz que sale en Sevilla con el de Málaga, por poner solo dos ejemplos, ¿no? Allá hay todas las variantes que queramos. ¿Cómo solucionáis eso? Bueno, lo que tú comentas, que lo dice mucha gente, que lo plantean como si fuera un problema, la gente que estamos ya duchos en esta materia sabemos que no está el problema, porque le podíamos plantear lo mismo al castellano. Sí, pero tú dices mucho, la gente lleva mucho, si tú se traduces el mucho, M-U-C-H-O, y si fuera sevillano diría M-U-S-H-O, ¿o no? El fonema, la cuestión está, si nos movemos a niveles de fonema, lo que hay son variaciones de los distintos fonemas. Vale, pero cuando lo quieres llevar a una forma, llámale gramática, claro, después, llámale norma, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Ahí está, eso ya, o sea, esto no se puede, yo cuando planteo, yo en esto mi preocupación es socioantropológica, o antropología lingüística, ¿no? No soy gramático, normativo, desde como si ya estuviera todo construido de la lengua andaluza y ahora tenemos que poner unas normas para que todo el mundo tal. Las normas que yo propugno son de tipo de transcripción desde la oralidad a la escritura. O sea, quiere decir, el andaluz existe
en las realizaciones lingüísticas orales de los andaluces que hablan en andaluz. O sea, existe en la sociedad y existe en el aula. Y alguna cosilla escrita que se ha hecho por ahí, que cada vez vamos encontrando más cosas, como estas cosas no nos las explican ni en la universidad, ni en las escuelas, ni en ningún lado, está oculto, es una historia oculta de nuestro pueblo. Pues entonces, el planteamiento que yo tengo en este caso, otros compañeros sí que son más normativistas o de crear como una academia y demás. Yo en este caso lo que digo es, hay que recoger la variedad de los distintos andaluz, esas variedades locales y comarcales, hay que pasarlas a escrito sin sacrificar la diversidad y tener un cuerpo de escritos de las distintas formas, de los distintos dialectos del andaluz, y ya a lo mejor en un futuro o con el tiempo, pues yo se irá diciendo si se quiere hacer un andaluz ajuntado. Una gramática de verdad, ¿no? Porque una gramática todavía no os escrita, planteáis una gramática. La gramática oral sí existe. Que la castellana la hizo un andaluz también, ¿no? Sí, pero lo hizo al revés de cómo tenía que hacerla, lo hizo proponiendo la norma castellana, en vez de proponer la norma andaluza de la época. Yo he traído un ejemplo, precisamente no para ponerte a prueba, sino para hablar de esa diferencia, que un ejemplo que la gente de Alhaurín de la Torre seguro que conoce. Me refiero a la montaña Jabalcuza, que tú también conoces como la Sierra de Mija, la montaña esa que tenemos ahí, Torremolinos, que está detrás, que generalmente se escribe como Jabalcuza, con J, B, L, esa C y Z, pero que también se escribe a veces como Jabarcuza, y también se escribe, lo he visto escrito, y había sociedades, empresas incluso, con el nombre Jabalcúzar, terminado en R, que probablemente sea el nombre original porque en árabe venía de Jabal al-Kausar, ¿no? Entonces, esa R se ha ido perdiendo ya del árabe al andaluz y lo hemos perdido también en las formas escritas, que te digo, la normal, la más extendida es la que tienen ustedes arriba en la pantalla, Jabalcuza. Bueno, este es un ejemplo de hablas andaluzas en el mismo Alhaurín. A mí me gustaría que tú, pues con un rotulador también, nos escribiese pues cómo sería esa escritura, si tú eso te lo llevas a eso mismo que estás propugnando, ¿cómo se escribiría? Bueno, ahora lo voy a escribir, pero primero habría que plantear que una cosa que explico yo en la universidad y que explicamos en las distintas charlas, es de que no todas las personas que tengan ciudadanía andaluza hoy en día hablan en andaluz. Está claro. O sea, hay mucha gente aquí en Andalucía que habla o castellano, o lo que nosotros hablamos también decimos castelú, una especie de castellano con deje, lo que dice nuestra presidenta Susana Díaz, lo del acento y estas cosas, eso es castelú. Y después está el andaluz con arraíces, y que está en los distintos pueblos y comarcas, y que es mucho más compartido de lo que la gente se opina allende las distintas provincias. Y entonces, a pesar de que se pueda encontrar que haya gente aquí en Alhaurín que diga Jabalcuza y Jabalcúzar, o sea, como tú has escrito aquí, la manera en que la gente laurina nativa, no diría indígena, en el sentido de que ha recibido su cultura oral de su entorno social precedente, aquí se dirá Cerro Jabalcuza o Jabalcuza. Además con esa cosa de la L y de la R, que tú sabes que en castellano se... Y en la forma en que yo propongo, y otros compañeros proponemos de transcribirlo al andaluz, es como esta, pero bueno, lo único que cambiamos es la C por una K, por el tema de no solo la pantalla. Ahí está. Por el tema de un solo fonema. Ponlo lo alto de tu... Ahí está, aquí, ¿no? Un poquito más arriba, ahí quieto, no lo muevas de ahí. Jabarcuza, pero Jabarcuza. claro, si yo leo eso, la H ya no sé si decir Jabar o Ja. Esta es un fonema en nuestra comarca de la Algarvía, es un solo fonema que es la Ja, je, ji, jo, ju, que es como en el inglés, house, es lo mismo. Nosotros no tenemos ahí la forma, como tienen en la parte de Jaén, la tierra del ronquío, que encima es más exagerada. Ese rasgo, ese arrajamiento que tiene de la J, sí, más que el castellano todavía, ¿no? Sí, que es verdad. Tenemos muy poco tiempo, se nos va ahí, sí. y me da muchas gracias, Juan, por esa aportación. Tenemos precisamente varios ejemplos que vamos a ir viendo rápido, que he cogido de tu página web, ¿no? Vamos a ir viendo varios ejemplos para eso, ilustrar de qué estamos hablando, ese el andaluz escrito, ahí colocando, ya lo conozca nuestro compañero
Jesús, ahí ya vemos en pantalla detrás, lo van a ver ahora en sus monitores más claro, por ejemplo, ese de quién es Juan Porras, que tú lo pones hasta en inglés, como bien decía ahí, el de Who is Juan Porras Blanco, claro, que ya lo ve uno con la H, también con la Porras, esa H aspirada, que te comen la S, y claro, como ya no es Porras, sí, no, lo traduce a H. Es que lo que yo te planteo es que nunca, mi familia nunca ha sido Porras. No, ya. Fue que alguien de la administración castellana en su día, a la hora de escribir el apellido de mi familia, le puso una S. Lo escribió de esa manera. Lo más que se escribía sin S, ¿no? Claro. Directamente no sin lleva S, o seguramente que era una especie de persona intermedia entre la administración y la población indígena, y entonces sabía que ahí pasaba algo. Ese es el alargamiento vocálico, que en nuestro caso indica lo que son los plurales, y entonces puso una S. Pero es más complicado, cuando yo veo la última línea de abajo, ¿quién es Juan Porras? Claro, ahí pone aquello del el artículo, sí, sí, que lo ponemos muchas veces, y el quién lo solucionas con una apóstrofe HK. ¿Quién? Sí, en este caso... Eso es muy complicado, Juan. Eso es una característica... Yo eso es lo de hubiera puesto una K y va a quedar no sé por qué esa H por medio. Es que esto es por el tema de cuando se dice te quiero, y del verbo querer, forma esa H. Esa aspiración previa a la K. Ya. Hay otros compañeros que escriben en andaluz que no la ponen. Yo no la pondría. A mí me suena esa H más rara ya que todas las cosas, ¿no? Pero bueno. Pero es quién. ¿Quién? ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? Vamos a ver otro ejemplo, porque nos quedan solo 10 minutos, Juan. Este se nos va el tiempo y tengo que preguntarte varias cosas. Ahí tenemos otro ejemplo donde estaba en las categorías los enganches, los links, que dicen en inglés, y ahí tienes puesto arriba. Estudios socioantropológicos. En andaluz y arreol andaluz, vale. El segundo, estudios etnológicos, el 3, el cuarto, artículos de opinión, el quinto, ensayos generales, y el sexto, entrevistas. Ya, que eso viéndolo así es que es difícil. Ensayos generales, por ejemplo, me paro, esa H me vuelve a confundir, si con Jabalcuza, esa J que decíamos que no da Jaén, esa JG del castellano, ¿siempre es H aquí, en andaluz? El sistema de escritura, en la propuesta que defendemos unos cuantos de la CEA, es intentar de que un fonema tenga una letra, una grafía. O sea, el origen de la lengua no está en la escritura, está en la oralidad, en lo que se habla. Lo que pasa es que nos han metido en el sistema académico que estamos y del mundo de la actualidad, de la modernidad y todo esto, donde le da más importancia a los libros escritos que a la cultura de la gente que está en la sociedad. Pues entonces le han dado la vuelta a la tortilla y ahora parece que es más importante lo que está escrito que lo que se habla. Ya, bueno. Eso es un cambio también Pero de hombre, cultura si y te demás. dice, yo veo ahí estudio, el punto 3, estudio etnológico, vale, lo leo así y ya llego entonces a la conclusión de que lo que proponéis es que en estudios etnológicos, es decir, la S, ya asocio que la S la pongo una H, ¿no? Sí, pero yo te estoy diciendo lo que es que está dándole la vuelta. Primero, No, claro, si te... qué mal alumno soy entonces. No, Venga. está bien, porque eso son... Claro, estas cosas hay que explicarlos. Yo doy cursos de cómo escribir en andaluz, de cómo hacer la forma de escritura, ¿no? Pero no se trata, alguna gente confunde que es como si fuera algo automático, ¿no? Pom, 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 pom. Para escribir en andaluz hay que hablar en andaluz. O sea, alguien que sea de Madrid y que se quiera poner automáticamente a escribir en andaluz, como si fuera esto así, una cosa automática, como un ordenador, no es. Ese es el tema. Yo tampoco vamos, que te lo digo con todo el cariño. Yo quiero poner estudios etnológicos y claro, fíjate que la 3 estudios, la última H, anda, pero la primera, la que está detrás de la E, estudio etnológico, en fin, que a mí me cuesta trabajito también. Si yo quisiera hacerlo bien, volvemos a lo que tú dices, hay que ponerse de acuerdo en una gramática, pero bueno, vamos con otro ejemplo más que tenemos por ahí, que me quedan 5 minutos nada más, Juan, esto es una pena. Mira, esa es la página de links, enlace, enganche. Y tú ese enganche la has traducido por una X. Enganche. ¿Y por qué no con una CH del castellano? ¿O por qué no con una SH? Porque nosotros no decimos enganche. ¿Esto qué decimos? Enganche. Chorizo. En Sevilla sí, pero aquí decimos más enganche. Yo digo enganche, yo no sé tú. Pero es lo que te digo. Realmente el fonema que tenemos en el andaluz, con esas distintas realizaciones que puede tener, es más she, es más como el SH del inglés que como el CH del castellano. Vale, pues si me hubieras puesto enganche con SH,
lo vería más lógico que con la Pero X. ¿pa A mí qué la hay que X me escribir? llama mucho la atención como no de mi idioma. Ten en cuenta que en el castellano la X se usa muy poco, ¿no? Pero es que, claro, está hablando del castellano, yo estoy hablando del andaluz. Ah, pisa. Es que primero hay que soltar lastre en muchas cosas. Tenemos Mira, que... CEA, pones ahí, Sociedad para el Estudio del Andaluz, ¿vale? Sociedad para el Estudio el Andaluz. Te has comido la D del andaluz, pero Para el pones estudio del CEA, andaluz. Sociedad, y me pones una Z en lugar de una S. Pero es que si yo en otro vuelvo a las variantes, voy a ser abogado del diablo, a veces decimos, ¿por qué no puedes decir sociedad? ¿O no? La Sí, hay sociedad. alguna gente que Ahí sí ya que la dice- de esa, es que sí. te digo la dificultad de lo que estáis haciendo, ¿no? Juan Porras, tú y tanta gente. Pero que la estáis dificultad- embarcado en un proyecto que no sé si hasta qué punto habrá veces que te encontrará gente que se ría o que se quiera Sí, no, burlar, ¿no? reírse. Lo más fácil en estas cosas es, lo primero es un poco reírse, lo siguiente es el desprecio, desprecio, claro. adversidades, todas las que quiera. Y esas adversidades vienen desde la comodidad de quien se ha instalado en un sistema de que porque le va bien y que está, eso se llama la sociolingüística, de que los prestigios económicos, los prestigios con resultado económico con respecto a los usos lingüísticos. Entonces, como nosotros, lo que te contaba al principio, partimos de una necesidad individual imperiosa y una rebeldía a que desaparezca nuestra cultura y nuestros rasgos lingüísticos, nosotros todas esas dificultades que nos ponen las argumentamos y las vamos estudiando. Dice, pero la cuestión está en que hasta qué grado de profundidad quieres llegar tú a que te explique. ¿Qué decía? Ya, te entiendo. O sea, yo llevo 30 años dándole vuelta a esto del andaluz. Yo tengo una formación de esto ya increíble. O sea, Vamos a otro ejemplo más y vamos, que se nos va el programa. El siguiente que tenemos ahí, creo que era uno, bueno, ese de Nación Andaluza, la Universidad Pablo Glavide, que tenemos en sí, esto son una serie de enganches que hay para de... que se vea, sí, como escribe universidad, es decir, con Universidad. en lugar de la V, una B, en lugar del... Ya no sé ni qué tiene en castellano, me cuesta trabajo pensarlo. Pablo Lavide, quitar la V del vide ese. Dame otro ejemplo más que hay por ahí. Por ver distinto, tener que el espectador, el primer rey de Castilla, hay Castilla escribes con la K. No, primero, y el rey de Castilla. Es que yo no lo veo allí. España, Y el rey de Castilla, España nos mandó a los moriscos de dejar nuestra lengua. que esto va precisamente que lo sacas de un mosaico también que está en Frigiliana, cuando se va contando Sí. todo eso, el rebelión de los moriscos y bueno, cómo se acaba con todo ello, ¿no? Eso, en fin, creo que tienes ahí España, a ver, léelo tú, España nos mandó a los moriscos de dejar nuestra lengua. de dejar nuestra lengua y ese dejar, volvemos ahí a puesto la H, lo que tú me decías de la S, está en nuestra, en fin. Necesitamos más programas, Juan, para ir hablando. Sí, no, claro, esto es es una lástima de golpe y porrazo, no, esto necesita de ir viendo lo todo mismo que esto. la gente tampoco aprendió, o sea, nadie ha nacido castellano hablante que sepa escribir en castellano. Para eso tienen que ir a la escuela a enseñarle a escribir, lo mismo que en el inglés, en el alemán, en todo. ¿Alguna gente quiso recurrir al árabe para aquello de la aljamía, a aquello de esa Sí, lenguaje? hay algunas propuestas, lo que no le he visto una continuidad, pero sí algunas propuestas que el propio Blas Infante lo planteó, utilizar el alifato del árabe para transcribir el andaluz moderno. Sí. Lo que pasa es que, claro, Pasa que- habría que aprender árabe, el alifato, claro. Claro, esto- y después por otro lado, a nivel, dada la importancia que tienen las vocales en el andaluz moderno, el alifato no permite representar con tanta fidelidad ese tema de la variabilidad vocal. y sobre todo que tendríamos que aprender además el alifato. Claro, y aparte Si hay no que tenemos la aprender dificultad una- de escribirlo, Claro, una dificultad hacer una añadida. aljamía ya de esta manera sería ya el remate. Remate, se nos va. Varios libros por aquí. Este quería enseñarlo, que me encanta, que también escribiste El Principito. El Principito. El Principito. Está escrito también en andaluz, que es otro trabajo también. Este famoso libro de Saint-Exupéry, ¿cómo se dice? Antoine de Saint-Exupéry. Eso, que se nota que sabe francés también. O Bueno, sea, más- poquillo, unos no pocos mucho, idiomas. pero- Otro libro que también está que a la venta, que es muy curioso. Y luego también tienes un proyecto, bueno, guapísimo. Este fue el primer libro Este que yo escribí en andaluz. léelo. Escardillea la armáciga que hay jugo. ¿La almáciga que es la almazara o qué? La armáciga no, la armáciga es un semillero. Ah, tú ves que ya tenemos otro problema, se nos olvidan las propias palabras. Claro, de- hombre, yo en mi entorno, como soy campesino, sigo utilizando la palabra Una armáciga es un semillero. Escardillea la armáciga que hay. Escardillea la armáciga con un escardillo. La verdad que es un juego de palabras que en sí mismo también entraña una serie de metáforas, ¿no? Que yo le explico en el Jabanteo también.
Y además estás, antes hemos comentado que has sido concejal de Alternativa Mijeña, ¿no? Mijeña, sí. Y también estás con un proyecto que es este, ¿no? El conjunto hidráulico de las minas Acequia, Aljibe, Molino y Batán, del barrio Santana Mija y su entorno, ¿no? Otro estudio etnológico que también estás haciendo de toda la Sierra Mija. Esto lo estuvimos haciendo una serie de fichas y de catalogación del sistema hidráulico, los molinos, la acequia, todo esto, en base a la historia oral y a la historia escrita también, que hemos encontrado fuentes escritas y de la gente que hay. Y aquí se ve, por ejemplo, en la portada, una foto de la última vez que ha llovido medio en condiciones, que fue creo que en el 2006, 2007, fue posterior, 2012 o 14. Y entonces arreglemos la acequia, y esto está la parte baja de Mijas Pueblo, y estuvimos utilizando un poco la acequia volvió a brotar la mina, el agua en la mina del barrio. Y ahí se ve que esto los viejos, la verdad que algunos lloraban y todo porque decía que esto hacía mucho tiempo que no lo veían, sobre todo por la sobreexplotación de los acuíferos que por desgracia tenemos en toda la Sierra Mija, ¿no? De los pozos y los campos de agua que pinchan y se llevan el agua y... Pues tenemos que hablar de otro programa dedicado ya al medio ambiente en particular. No hay tiempo para nada más, Juan, nada más que darte las gracias por haber querido acompañarnos e ilustrarnos también sobre esta iniciativa tan importante que lleváis a cabo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los Alineando y a José Manuel por invitarnos al programa. Pues seguiremos con más programas, hay que seguir hablando en andaluz, se nos ha quedado el papel de los medios de comunicación también tan importante para que cada uno se exprese como lo han enseñado y que no piense que hablar en andaluz es hablar mal, como decía él con el ejemplo que nos trajo Juan de ese maestro de Jaén también, que le pasaba. Bueno, yo tampoco hablo en andaluz tan genuino como el suyo, pero seguro que también nos entendemos. Muchísimas gracias por su atención y les esperamos la semana que viene de nuevo en Alaurineando, si ustedes quieren. Hasta la semana próxima.